Pues primeramente agradecerte, María Sol, por estar aquí presente como en este espacio, agradecer también tu tiempo, em, el hecho de que estés aquí como en este proyecto que es tan importante para nosotros a nivel de facultad, que estamos haciendo con varios compañeros de la SAP también, y es como, como recopilar esa historia del arte colombiano desde nosotros, ¿no? Reconociéndonos desde la cercanía, sino de pronto desde los libros de historia que nos han contado, que muchas veces estudiamos, sino también cómo nosotros construimos esa historia. Gracias por tu espacio. Por- Vale. No, gracias a ti también. Y bueno, chévere a los que nos escuchen. Sí, 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 ahí conectados al podcast. Bueno, conociendo como un poquito de tu trabajo, eres investigadora, historiadora, también has tenido la oportunidad de hacer curaduría, pues no sé, me gustaría que comenzáramos a hablar de pronto cómo llega ese interés a estudiar artes, por ejemplo, desde cómo es esa idea o cómo es esa decisión. Bueno, pues yo lo que pasa es que tomé cursos de arte en la Academia de Artes Guerrero desde los 13 años. Ok. Entonces ahí en ese momento pues se me abrió un mundo que yo no conocía porque en mi colegio no habían clases de artes, había dibujo técnico, pero no clases de artes. No. Y conocí ahí personas que me hicieron comprender no solo qué es el arte como tal, sino qué es el campo artístico. Y en ese sentido, pues me encantó desde muy chiquita ir a ver exposiciones de arte para entender qué era el arte. Entonces, creo que ahí, entendiendo qué hacían los artistas, pues me empecé a ilusionar con que me encantaría ser parte de ese mundo y decidí en último grado que quería estudiar artes plásticas. Ok, y durante como tu rumbo por la universidad de pregado, ¿ya había como algunas luces de lo que te gustaba de pronto hacer, con esto que nos comentas en Arte Guerrero y tal? ¿Pintabas, hacías fotografías, o de pronto ya estaba así como esa luz de la investigación? Pues a mí desde la Academia de Artes Guerrero, yo fui estudiante de Ana María Lozano, allí, ella daba clases, era muy joven, se acaba de graduar, hacía unos años, y a mí la clase de arte moderno me fascinó. O sea, cuando conocí las vanguardias artísticas, me parecían increíbles porque, claro, pues en la academia todo era muy tradicional, muy del realismo, sí, muy realismo, muy lo que le enseñan a uno en una academia de ese Sí. tipo. Pero cuando yo conocí lo que hacían las vanguardias artísticas europeas, por supuesto, eran muy eurocéntricas, clase, me fascinó, me pareció una locura. Entonces, esa clase, yo creo que también, y Ana María, yo pienso que hay muchas mujeres que han sido muy importantes en mi formación. Eh, entonces, Ana María fue una de ellas. Y claro, pues a mí me gustaba hacer cosas plásticamente, Ujú. pero me fascinaban las historias del arte. O Me sea, fascinaba la historia del arte. O sea, ese era conocer qué tu, hacían los artistas del pasado me parecía así como que me abrían un mundo como de cosas que yo no me imaginaba que existían. claro, el chismecito histórico, ¿no? Como la historia que hay detrás. Pues más que el chisme, la verdad, más que el chisme, lo que hacían, cómo pensaban y conceptualizaban y se imaginaban. O sea, sí, cuando uno, no sé hoy cómo sea estudiar artes, pero en esa época a mí o sea, cuando descubrí todo esto que hacían los artistas de vanguardia con la basura, era como, o sea, y los sentidos que eso tenía, eso me parecía fascinante, o sea, cómo hacían cosas y pensaban, imaginaban cosas, más que el chisme, la verdad. Sí. El chisme Y es chévere, es divertido, pero pues es el chisme y eso pasa en cualquier espacio del conocimiento. Entonces, la especificidad del hacer me parece que Y me como con esta gusta. misma línea también de la historia, como de ese interés por la historia y lo que hay detrás, algo que tú mencionas también mucho en tu trabajo es la historia del arte colombiano. ¿Cuándo comenzaste de pronto a involucrarte con la historia del arte colombiano? ¿Cómo empieza también esa iniciativa? Por ejemplo, el trabajo investigativo que haces con Clemencia Lucena, sus militancias en el MOIR. Ujú.
Pues creo que esas relaciones con la historia del arte las empecé a tener más consciente cuando con Camilo Ordóñez, que es mi parcero en muchos sentidos, que es profesor, investigador y curador, eh, empezamos a hacer, a investigar el taller Cuatro Rojo y entonces en una charla que se llamó Literatura, decidimos hablar de ese vínculo y cómo la historia del arte pues un poco entró a muchas de nuestras casas a través de una enciclopedia como la Salvat, que es una enciclopedia súper popular, económica, que se vendió en los setentas a partir de fascículos, perdón. Se vendían quincenalmente o mensualmente y las familias iban comprando los fascículos. Y eso tuvo, después con Camilo, hicimos una investigación sobre cómo se gestó y cómo fue posible esa publicación y entendimos pues que fue toda una estrategia de marketing de Salvat, articulado con instituciones museales de Bogotá y con gente que daba clases de historia del arte, de arquitectura, de arte precolombino, de arte colombiano. Esas personas, por ejemplo, hicieron, cuando se empezó se lanzó la Salvat en julio, creo que es julio 25 por ahí, como puras fechas patrias, ¿no? Porque había un interés de que la gente conociera la historia del arte colombiano a través de una enciclopedia popular Sí. y se articuló con las inauguraciones de exposiciones en museos como el Museo Nacional de Colombia, como el Museo de Arte de la Universidad Nacional que dirigía Germán Rubiano, que fue súper clave como autor en la enciclopedia Salvat, y también en unas exposiciones también a nivel nacional en el Museo de Antioquia de Escultura Colombiana. Entonces fue una estrategia que yo digo hoy es como, ay, se me olvidó el nombre, el término, em, multimedial, transmedia, ¿sí? Era como la enciclopedia, por un lado, usted la puede comprar, pero también usted puede ir a la exposición que hay en este momento en el Museo Nacional y fascinarse y ver que lo que se ha hecho en este territorio es maravilloso y no tiene por qué menospreciarse, ¿no? O tiene como el mismo valor que puede tener en otro lugar de América o cualquier lugar del mundo. Claro, uno a veces como estudiando artes, y creo que lo primero que a uno le enseñan es arte europeo, y muchas veces uno dice, no, pero es que allá se hacía tal cosa y tal, pero pues creo que también es entender que en Colombia se están viviendo otras cosas y el desarrollo artístico también es otro, y el hecho de poder verlo me parece muy valioso para entender la escena artística entonces. Y hablando como de eso, pues quería preguntarte también, como alguien que de pronto no conoce sobre las militancias en Colombia, sobre el arte en Colombia, puede acercarse a ello, como a eso que tú propones desde tu interés investigativo. Bueno, lo que pasa es que en un país como Colombia, y esos temas son delicados para hablar en familia, entre amigos, colegas, ¿no? Históricamente hemos tenido una gran dificultad de hablar de política porque se estigmatiza la política, se iguala política a políticos. em, pues lo vivimos en los últimos años. Ustedes lo han vivido con todo esto que es, además los medios de comunicación en Colombia exacerban, ¿no? Y se habla de polarización como si fuera algo negativo cuando es algo natural en la vida, las diferencias. Entonces, quizá yo crecí como en una familia de clase media que no había tenido vínculos mayores, pues digamos, me refiero a mis padres, pero por supuesto sí tengo familiares que tuvieron vinculación con militancias políticas, Ujú. pero pues que eh, a las que no me acerqué mucho porque justamente es una familiar, una tía mía, murió muy joven y ella era del Partido Comunista y pues ella era un personaje en la familia muy querida
muy solidaria, pero pues yo no pude, sí, digamos, acercarme a ese relato, sino Ya, desde las versiones de la de la familia. familia. Y pues yo crecí en el final del siglo XX, cuando había mucha violencia y se estigmatizaban los sectores de izquierda. En los medios de comunicación en Colombia siempre se han estigmatizado, se han ocultado sus historias, sus verdades. Creo que apenas estamos en un momento donde justamente ya, bueno, sí, desde el 2022, pues se puede hablar desde al menos desde el medio, de los medios públicos sobre esos temas más tranquilamente y los procesos de paz pues son también oportunidades para ello, ¿no? Para que salgan a la luz historias que no conocemos. Entonces, yo me acerqué, digamos que fuertemente a esos relatos, pues desde hace muy poco tiempo, ¿sí? En la universidad, como muchos estudiantes, pues yo no leía noticias, yo estaba en mi mundo. Sí, eh, Era aburrido leer los periódicos, era aburrido ver las noticias, además como las relatan. Entonces, igual cuando tú te vas formando intelectualmente, vas entendiendo también muchos otros puntos. asuntos que tienen que ver, que están atravesados por la política. Entonces, también yo creo que empezar a hacer investigación en historia del arte me fue acercando pues bueno, a entender también, ¿no? Cómo la atraviesa, no necesariamente desde la militancia, como los artistas no necesariamente fueron militantes, o sea, hago entender, puede que no hayan sido militantes, o sea, adscritos a un partido político, pero pues tenían posturas políticas, posturas poético-políticas. Y así fue que yo fui sí, como introduciéndome en esos temas. ¿Sí? Quizá pues con Múltiples y Originales, que fue el primer proyecto que hicimos con Camilo a través de una beca de Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana. Pues claro, escogimos los años 70, Sí, porque yo había hecho un trabajo previo del que ahorita seguramente me vas a preguntar algo. sí. Y entonces, pues evidentemente los años 70 pues, son una década también, alguien diría hoy, muy polarizada. Bueno, y a propósito que lo mencionas, el trabajo, pues cuéntanos también un poco sobre señales particulares, la fotografía y el arte colombiano en los 70. Ese fue mi trabajo de tesis de maestría en historia del arte. Yo hice una maestría en historia del arte porque a mí, yo digo que mm, yo soy en algo ñoña. A mí me Ok, gusta estudiar, o sea, quizá por eso también me guié por la historia del arte, porque me gusta, no es que sea muy buena leyendo y escribiendo, pero me gusta, me fascina como descubrir cosas. Y cuando una amiga en el año 2004 o antes 2003, una amiga mía me dijo, yo voy a hacer una maestría en historia, voy a hacer la maestría en historia del arte de la Nacional. Conversando me dijo, y con el tiempo, Marisol, va a ser muy importante que como profesores tengamos un título de maestría. Ahorita no es necesario claro. para entrar al campo laboral de la docencia, pero más adelante ella sabía todo lo del Tratado de Bolonia y todos estos tratados transnacionales neoliberales que obligan a la gente a tener maestrías, doctorados. Sí, Y yo pues también dije, ay, tan chévere, yo ya me gradué en el año 98, estamos en el 2003, 5 años, y a mí me gusta estudiar y leer, y me pareció, y tenía esta veámosle. amiga que se había inscrito y dije, pues yo la hago también, voy a De hacerlo una. también. Todo un reto también porque como uno estudia arte en los Andes, yo estoy en la Universidad de los Andes Artes Plásticas, y ahí no había un énfasis en historia del arte, pero yo ya había sido monitora de Ivonne Pini en historia del arte en los Andes. También mi vínculo con Ana María Lozano continuó luego en el Museo de Arte Moderno de Bogotá,
que ella en un momento dado dirigió la escuela de guías, se llamaba así, o sea, Ok. las personas que O sea, lo median que hoy las es el grupo de exposiciones. mediación. Ajá. Ok, Y, y ahí yo estuve un rato y eso fue también una experiencia súper enriquecedora para mí. Me empezó, pues, o sea, ya les he contado que me encanta, sí, me encanta. Contrario a lo que a mucha gente le disgusta en el arte, me encantan las exposiciones de arte. claro. O sea, más que las inauguraciones, también las inauguraciones son muy chéveres por el chisme, pero ver arte para mí es, o sea, la experiencia directa con el arte es algo que no a través de las pantallas, que es también, obviamente, pues uno solo va a conocer el arte europeo por pantallas, o si va a la colección Botero, pues puedes ver obras de arte. El otro día una estudiante de primer semestre estaba fascinada porque había un Dalí en la colección Botero y decía, no puedo creer lo que Dalí tan divino. Y imagínense, primer semestre, nunca había ido al Museo Claro. Botero y para ella fue así como increíble. Entonces, yo estaba hablando del Museo de Arte Moderno, Ana María Lozano, de las exposiciones y Sí, qué, ¿para pues dónde iba? digamos que que cuéntanos así como un poquito como esa trayectoria que comenzaste después de que te graduaste, ¿no? Como así, cómo fue también tu inserción en el campo, que era lo que nos comentábamos con el museo. Sí, pues es que uno estaba necesariamente inmerso en el campus y estudiaba artes visuales en el siglo XX, porque no había la mediación de las pantallas, ¿sí? Ah, ok, o sea, todo era como Entonces, muy cercano. o sea, uno, uno podía no ir a exposiciones y invertirse el arte en el salón de la Academia de Artes Guerrero, obviamente, pero, pero como no había la mediación de pantallas, sí, o sea, uno se relaciona no solo con profesores, sino que también yo, no sé, con el Museo de Arte Moderno, cuando fui guía, pues uno interactuaba con la curadora del Museo de Arte Moderno, con los artistas que nos hablaban de sus trabajos para entender y poder hacer la mediación o la visita guiada en ese Sí, momento. Em, y uno identificaba y podía decir que tenía un mapa de los lugares que a uno le interesa, un mapa de Bogotá de los lugares que uno quería visitar. No lo pensaba en esos términos, pero de los que uno era público, que es algo con lo que Camilo y yo damos cantaleta, ser sí, público, porque claro. es que s- uno no puede ser artista no siendo público de nada, y además, pues es una contradicción de los términos, porque si hay un reconocimiento de un artista y de su obra es porque hay unos públicos Claro. reales que valoran ese trabajo. ¿Sí? No existiría un artista sin un público de su obra, Mm, un público general y un público especializado que hace una crítica de arte o hace un relato histórico y contextual de su obra, ¿sí? Entonces, pues para mí, sí, esa idea del concepto, sí, esa idea que se inventó Pierre Bourdieu, bueno, ese concepto, ese término de campo artístico que teorizó Pierre Bourdieu, sociólogo francés, es súper importante. O sea, hace parte de lo que yo reconozco como parte de mi formación. Pienso que los estudiantes no deben quedarse solo con lo que sus profesores dicen en las aulas, porque además eso los va a limitar cuando salgan de la universidad y tener un contacto desde muy temprano con eso que llamamos el campo artístico, es decir, la escena, dónde circula, dónde hay trabajo, ujú. dónde están las personas que les interesa lo mismo que a uno le interesa hacer. Entonces, por eso, sí, hay una clase acá en la Javeriana que yo doy que se llama se llama Introducción a las Artes Visuales. Es muy genérico el título, pero Ok. es una introducción al campo, porque cada vez los humanos estamos más en nuestras casas Sí, viendo lo que pasa mediados en el por el mundo celular. acá. Y, por ejemplo, muchos estudiantes que entran en primer semestre acá no conocen el Museo Botero, Ujú, ni en el colegio los han llevado. No sé qué pasa últimamente, pues seguramente la pandemia hizo que, ¿no? Y sí, también vivimos en nuestra ciudad latinoamericana, son ciudades difíciles, eh, especialmente Bogotá, no solo es difícil
sino tienen transporte público pésimo, que Sí. esperamos pronto se solucione. Entonces también la gente le da fobia salir a las calles y las juventudes hoy creo que le tienen más miedo a la calle que a lo que Sí, le teníamos de miedo hecho, nosotros. eso es muy interesante porque nosotros a veces desde la facultad y siendo pues estudiantes aún, vemos que el hecho de ser públicos es algo que aún no sea como inmerso, como sí, como algo que nosotros queramos y deberíamos hacer. Muchas veces se encierra como en la academia, lugar en donde solo puede florecer como lo artístico, la investigación y tal, pero muchas veces nos hace falta ser público, salir, conversar con el artista, preguntar, ver también qué pasa, qué es lo que están haciendo de pronto los colegas en el campo real, porque una cosa es de pronto lo que te pinta la universidad y otra es ya salir y, bueno, y aquí qué es lo que está pasando. Entonces sería chévere que, pues ya debido a tu experiencia, nos cuentes un poco también de ese campo artístico, fuera como desde la academia, sino de lo que tú has vivido, de tu experiencia. Sí, digamos, agregando la reflexión que estás haciendo, como la síntesis, yo diría que también hay un placer estético de ir a ver exposiciones, porque la experiencia de hecho, el arte, mucho del arte no está hecho para las pantallas, mucho Ujú. del arte está hecho para una experiencia corporal y sensorial, ¿no? Y no es lo mismo, sí. Pues uno tiene hoy día muy acceso a, como a registros de exposiciones casi que inmediatamente se abre hay una inauguración, la Ujú. gente postea las fotos, pero eso no se compara con la experiencia de ir y verle, ¿no? Claro. Ver las cosas, y porque hay otra manera de apreciar, de comprender, no solo mentalmente, sino con los sentidos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y con respecto a tu pregunta, mm, pues yo soy formada como artista, pero pues ser artista o digamos estudiar artes no significa exclusivamente, y eso es evidente en nuestro campo artístico bogotano, por ejemplo, más inmediato, los artistas no se dedican solo a hacer arte. Ujú. Sí, Es somos más, es muy difícil de dedicarse todo un solo a hacer poco. arte. Sí, por muchas razones, ¿no? Universalmente o digamos globalmente. También yo pienso que muchas personas que han estudiado artes no se dedican solo a hacer arte Como y viven de la venta de claro. obra de arte. Muchos egresados de artes hemos sido profesores nos dedicamos a la docencia, que también es un campo, bueno, a veces ciertas personas tienen unas ideas, ¿no? Sobre ser profesor, que uno no estudió para ser profesor, Sí. entonces es un fracaso que uno como artista se ha dedicado a la docencia. Pero para mí es un privilegio ser profesor de una universidad. Es un privilegio porque tú te puedes, bueno, hay dos categorías de profesor de universidad, el profesor de planta, Y el de cátedra. el de tiempo completo y el profesor de cátedra. Como profesor de planta, tú, que es mi caso, que soy profesora de la Universidad Javeriana desde hace 20 años, eh, tú tienes unas responsabilidades. Qué pena. Tranquila. Em, Un profesor de planta se debe dedicar a docencia, a dar horas de clase, a, a participar en servicios de la universidad. Eso es eso que llamamos tradicionalmente educación continua, es decir, esas clases que son para personas externas a la universidad, que no son estudiantes inscritos en carreras, que toman cursos libres, Ujú. que toman diplomados, bueno, sí, y también otro tipo de servicios que ofrece la universidad, que es, no sé, asesorías, consultorías, bueno, porque se supone que, ¿cierto? En la universidad estamos en un escenario de producción de conocimiento. Claro, constante. Y por otro lado, la investigación es una responsabilidad de los profesores de planta.
pienso que, pues en mi caso, la experiencia en la Javeriana ha sido pues muy grata. Sí, claro, también a veces muy retante. Ser profesor no es fácil. Eh, Después de la pandemia, el mundo cambió y a uno le tocó cambiar Claro, todo tecnológicamente. Bueno, las clases virtuales, todo. uy, que son horribles, las odio, las clases virtuales. Hay gente que ama estar en su casa dando clases, yo no. Y, y por otro lado, ay no, pero yo qué estaba diciendo, hago Bueno, como, comentarios. como pues de tu experiencia también No, pero yo como estaba diciendo algo docente concreto. aquí Ah, en la sí, Javeriana. como que hay momentos difíciles, o por ejemplo, en el 2007 ya es como un imperativo y también una decisión de las facultades de arte que vamos a participar en la investigación, porque antes del 2007, por lo menos en la Javeriana, la Facultad de Artes, todo el mundo se hacía preguntas si nosotros podíamos investigar o no, es decir, si podíamos producir conocimiento desde las artes o no, Ah, ok. porque era evidente que es desde, o sea, como que la investigación estaba asociada más al mundo de las ciencias sociales y a resultados de investigación, incluso en artes, semejantes a las de las ciencias sociales, es decir, al discurso, Ok, publicación de artículos. Y entonces, los que estábamos en historia del arte, pues de alguna manera, ¿no? Como que teníamos, podíamos fluir más en ese mundo. Entonces, creo que sí es un privilegio, o sea, es un privilegio porque yo he logrado no solo pues dar clases, aprender a dar clases, que es sí, un todo reto. un arte, todo un reto, pero también creo que como todo lo que hacemos los humanos, todo, cualquier humano en cualquier campo disciplinar del conocimiento o no disciplinar del conocimiento tiene una capacidad creativa y la docencia tiene una dimensión creativa también. Te permite pues también desarrollar tus temas de investigación, tus preguntas como ser humano Claro, también. Al mismo tiempo he logrado hacer varios proyectos de investigación financiados, avalados por la universidad, reconocidos por la universidad. También con Camilo acá en la universidad, por ejemplo, abrimos la posibilidad de que al principio el primer proyecto, Múltiples Originales, nosotros solo podíamos proponer como resultado de investigación artículos en revistas académicas. ok, Pero realmente en Múltiples Originales, Arte y Cultura Visual en los años 70, que fue el primer proyecto que hicimos juntos, eh, lo central también era la curaduría, la claro. exposición, la escenificación de todo este conjunto de materiales visuales y artísticos. Y entonces para el segundo proyecto que propusimos acá en la Javeriana dijimos, bueno, pues les vamos a proponer que nuestro resultado de investigación no es solo unos artículos, que sí, había un compromiso de un artículo, y también hicimos un libro, pero eso fue con el Ministerio de Cultura sobre Wilson Díaz, Sí, un artista de Pitalito que vive en Cali, que está en el podcast, ya vi. sí, Pueden escuchar, por favor, escuchen ese podcast, debe ser recomendado. increíble. Entonces dijimos, no, nuestro resultado central es una curaduría, es la curaduría. Es el producto resultado de la investigación, es la exposición. Entonces lo avalaron. Pues fue toda una discusión también con las directivas de Vicerrectoría de Investigación Creación, pero bueno, se fue abriendo también acá en la Javeriana la oficina de investigación creación. Ah, bueno, Bueno, hubo que eso da, un cambio ahí sí, claro, importante claro. también. Eso igual en varias universidades ha habido cambios. Hablando y como que siguiendo con tu investigación, algo que me pareció también muy interesante es como el equipo que haces con Carmen María Jaramillo pues en su trabajo junto con el arte colombiano. Pues cuéntanos también cómo fue esa experiencia, como muy arduo el hecho por ejemplo, la investigación, pues ya vimos que te gusta mucho la investigación, cuáles son como esos retos a los que uno se enfrenta cuando hace este tipo de alianzas. Pues yo, más que un equipo, yo fui asistente de Carmen María Jaramillo. No, me parece que fue una gran oportunidad
porque yo estaba aprendiendo con ella, ¿sí? O sea, yo sabía que mi rol no podía ser de coequipera de Carmen María, porque pues ella, sí, o sea, es decir, ni siquiera ella me lo propuso, sino que ella me dijo, necesito un asistente de investigación y yo dije, adelante, quiero aprender. Mm, Eso también surgió, bueno, como por no, yo me imagino que muchos estudiantes que estén escuchando deben preguntarse, pero ¿cómo fue asistente de una curadora? ¿Cómo uno llega a ser Sí, asistente o tener un trabajo? Porque este fue, en el campo de la historia del arte, creo que fue mi primer trabajo, casi que apenas graduada, ok. ¿sí? Pero eso fue porque yo trabajaba en la escuela de guías o de mediación, como se dice hoy en los artes modernos. Ana María era la que estaba al frente de ese grupo y yo estaba terminando en los Andes mis estudios, hice mi tesis de mi trabajo de grado, perdón. En los Andes era un trabajo de dibujo, como un dibujo experimental, como conceptual. Pero al mismo tiempo en los Andes en los Andes había algo que se llama una opción, y es que todos los estudiantes de los Andes estudiaran cualquier carrera, tomaban una opción en otra carrera. O sea, yo podía tomar opción en literatura y tomaba unas clases y hacía un trabajo final. Para graduarme era algo Ok. obligatorio. Entonces lo obligaban a uno era como salir de su disciplina Ujú. y yo escogí una opción que se llamaba estudios latinoamericanos. Y hice un trabajo final sobre historia. Era un análisis sobre la representación del arte latinoamericano en unas exposiciones de arte que hubo globales en el norte global. Y yo lo socialicé en el grupo de guías y Ana María conoció ese texto y Ana María decía que yo escribía bien y que Carmen María necesitaba un asistente, que estaba buscando un asistente que si yo quería. Entonces así fue que yo conocí a Carmen María porque ella era la curadora, pero ella acababa de renunciar y pues yo no tenía mayor cercanía. Entonces, digamos que por una recomendación Ok. de Ana María Lozano, Volvemos otra vez al hecho de ser públicos, de movernos también un poco. en este caso de participar de otros espacios que no fueran Ujú. la universidad, Sí, y más que para, o sea, yo no entré a la escuela de guías para buscar trabajo, o sea, claro, eso era un trabajo de alguna manera porque me pagaban las guías, pero yo no, jamás me imaginé que fuera a terminar siendo asistente de la curadora. claro. O sea, fue algo que surgió muy espontáneamente. Y Qué ese excelente. trabajo, pues fue muy chévere conocer a Carmen María, alguien pues, que había sido curadora, que estaba investigando sobre arte colombiano del siglo XX. Eh, Entre las preguntas que tú has planteado, voy a hacer un, un apunte porque yo me Dale. gané con ese trabajo de la opción de estudios latinoamericanos, el trabajo final, que era sobre un análisis de exposiciones de arte latinoamericano en el norte global. Yo me presenté a una beca del IDCT. En ese entonces no existía el IDEARTES, pero era una entidad adscrita a la Ajá, alcaldía. Y yo, seguramente en un periódico, vi la convocatoria, porque en esa época no, pues, un periódico impreso. claro. Y yo me presenté con ese trabajo y me lo gané. Y me gané un platal. O sea, me parecía, era un platal. Me gané un Claro, millón de pesos, pero estamos hablando de hace claro. tantos de años. Yo me estaba recién graduando. Entonces, seguramente eso también lo sabía Carmen María. Todo eso fue como, ¿no? Coincidiendo. Sí, Y, y con ella aprendí mucho de fuentes primarias, yo le hice prensa a Carmen María, sobre todo le hice prensa, o sea, le revisé el periódico El Tiempo del año 1945 al año 2000, buscando todas las noticias de cultura y arte. Y yo las iba clasificando. ¿Ok? Y le entregaba fotocopias, como sí, versiones impresas de todo ese material para que ella pues pudiera trabajar y producir el claro, el libro. material. Ujú. Y ya luego también ella me pidió que hiciéramos, yo trabajaba con otras personas que Carmela, o sea, yo trabajé con Angélica González, era otra egresada de la SAP,
Y nuestra función también era con todo ese material, con fuentes que encontráramos de libros y demás, hacer, por ejemplo, perfiles. Eso era como una pequeña enciclopedia. O sea, lo que estaba haciendo Carmela en principio era un CD-ROOM. Era un Sí. CD-ROOM. ¿Qué es un CD-ROOM? Muchachos, investiguen con Google qué es un CD-ROOM. Es un CD cuando el internet no era tan fluido. Claro. Era un producto editorial en CD donde donde la idea era hacer una cartografía de actores del campo artístico colombiano. Entonces yo me acuerdo haber escrito perfiles de críticos de arte, perfiles de directores de museos de arte, sintéticos, como una wiki, Ok, sí. pero no existía la wiki todavía. Claro, todavía era manual. Entonces también había un trabajo en algún momento de escribir y producir unos textos para que la gente conociera son los críticos de arte en Colombia Claro, y del la siglo experiencia. XX, quienes eran curadores de arte, también habían perfiles de artista. Ese fue el trabajo con Carmela y por Carmela y recomendación de Carmela también di mi primera clase en la TADE. Ya le ofrecieron una clase y yo ya como que en ese momento no quería dar clases y me dijo a mí, ¿por qué no das esa clase? Yo, Carmela, yo no sé si puedo dar una clase, yo soy muy joven, tengo 26 años. Sí, Y dijo, no, yo te doy estrategias y yo te presto material mío porque en esa época no teníamos, el las internet. presentaciones no eran en PowerPoint ni en Ok. nada de eso, sino que eran diapositivas análogas todavía. Entonces, hacer diapositivas Claro, para era un trabajo. clases, igual fui complementando, tengo todas mis diapositivas de mis primeras clases, Ay, qué chévere contar pero ese archivo. Carmela me prestaba mientras, pues, o sea, ya tenía ahí una base, me dio estrategias para dar esa primera clase que fue en la Jorge Tadeo Lozano. Y a propósito como de las clases, pues tenemos en cuenta que tú hablas mucho sobre el arte colombiano, latinoamericano, ¿por qué esas clases y quizás de pronto no otras? Pues porque ha sido, como ya te he contado, desde la universidad, em, pues con la opción de estudios latinoamericanos. ¿Existían de pronto estas clases antes, digamos en las universidades, o era como algo Ah, novedoso? la de arte en Colombia y Ujú. Latinoamérica, esas son historias muy bonitas. Arte en Colombia, la primera persona que dio una clase de arte en Colombia se llama Álvaro Medina. No sé si eso está consignado en los libros, es posible que sí. Ya uno no puede leerse todos los libros de historia del arte que producen los colegas, pero Álvaro Medina es un señor formado en arquitectura que fue nadaísta a los 15, 16 años, barranquillero, que se casó con Delfina Bernal, una artista barranquillera, creo que es barranquillera, y a través de Delfina Medina, creo yo, intuyo yo, eso es una invención mía, una interpretación Ok, mía, se fue acercando al mundo de las artes porque él empezó a ser crítico de arte, publicaba en periódicos, hacía crítica de arte, era vinculado públicamente al Partido Comunista él, y él empezó a dar algunas clases en la Nacional, en la Escuela de Artes, y siendo Marcos Pina, pintor colombiano, director de la escuela, le propone a Marcos Pina que haga una clase que se llama Seminario Arte en Colombia. Eso ok, no existía en bueno, Colombia. Y Marcos Pina, él cuenta esta anécdota, es muy bonita cuando él la cuenta. Él la ha contado en varios lanzamientos de libros, me acuerdo. Y Marcos Pina, pintor colombiano, dice, pero Álvaro, ¿cómo va a dar esa clase? O sí, sea, sí, ¿qué le si no hay pasa? libros, Ujú. apenas estaba publicándose la Salvat, ¿sí? ¿Cómo dar esa clase si no hay suficientes relatos escritos de interpretación del arte? Y también, a pesar de, fíjense, ¿no? Nuestra mentalidad tan colonizada es como, ¿será que eso sí vale la pena? No, la gente sospecha. Pero Sí, además uno siendo pintor como muy curioso, ¿no? Que Marcos Pino ponga en duda que se pueda hacer esa clase. Y dice, pues Medina, que justamente uno de los argumentos que más caló fue, claro,
tenemos que hablar en esa clase de los pintores colombianos, de los primeros pintores abstractos colombianos. Marcos Pina es uno de esos primeros pintores. Y claro, ahí Marcos Pina, el ego artístico salió, surgió y dijo, ah, sí, bueno, está bien, hagamos esa clase. Y esa clase, seminario Arte en Colombia, que se sigue llamando así en la Nacional, de esa clase, Medina con los estudiantes empezó a hacer levantamiento de fuentes primarias y con esas fuentes él escribió el primer, no el primer libro de arte en Colombia, pero pues sí un libro importante que se llama Procesos del Arte. O sea, de una clase también surgió un libro, Un libro. que es un libro que yo, bueno, pues me parece que sí es muy importante, es un hito en la producción de historia del arte en Colombia. Claro. Y Entonces, no eran comunes las clases de historia del arte latinoamericano y colombiano. En los Andes no había arte en Colombia en los años 90 cuando yo estudié. Había arte latinoamericano y creo que era una opción, no era del currículo como tal. como ahora Mm, que, pues me parece que en la SAB y en la Javeriana las escuelas le han dado importancia mucho a esas asignaturas sí, y son asignaturas de formación muy importantes, aunque los estudiantes a veces me parece que no aprovechan tanto esas clases en el sentido de, no sé, como de enriquecer su producción artística a partir de lo que vemos del arte, porque estamos pensando que nos vamos a inventar de cero las cosas y resulta, no, hay muchos artistas haciendo cosas con preguntas muy similares a las que te estás haciendo hoy, solo que eran otros medios, otras épocas. claro. Y cómo resuelven Entonces, también ellos, ¿no? Como esa manera de hacer según su contexto es diferente. Chévere, 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 chévere. Y bueno, pues también como desde de esa experiencia como docente y bueno, investigadora, ¿cómo has visto de pronto ese cambio entre unas generaciones anteriores y otras de pronto un poco más actuales con respecto a esa historia del arte colombiano? digamos que pues yo tengo la sensación de que a los estudiantes siempre en esas clases, o sea, igual son digamos que los profesores influencian mucho en la manera en cómo sí, logramos o no logramos, es muy difícil seducir a los estudiantes sobre unos temas, Claro. pero siento que en las clases de arte latinoamericano, de arte en Colombia, de arte en Latinoamérica, arte precolombino, que es una clase que se da acá en la Javeriana desde hace muchos años, arte colonial, esas clases los estudiantes se conectan mucho con esas clases porque les permite ver que aquí en estos territorios, desde el inframundo, desde la época precolombina, precolonial, o sea, las comunidades que habitaban estos territorios en la colonia, en la época postcolonial, digamos, en el siglo XIX y hoy día, pues ha habido una producción muy rica, muy interesante. Entonces, como que, ¿no? Es bonito cuando uno logra que los estudiantes se reconozcan en ese universo que no es el del norte global, que son otras culturas, otras economías, ¿sí? Otras maneras de hacer y pensar. Pues también desde el norte siempre muchas personas no entienden que están en un planeta diverso, sino que Claro, el mundo es Estados Unidos, los sí, europeos, el mundo es Europa. Claro, hoy pues sí, a pesar de la globalización, en todo caso esa jerarquía que heredamos de un pensamiento colonial pues sigue primando muy fuerte, ¿no? Estamos muy colonizados aún. sí, igualmente. Pero en todo caso, sí, esas clases son una oportunidad para que los estudiantes se conecten con la producción local, pasada y actual, y imaginen que sí es posible no solo hacer arte, sino participar del mundo del arte en el sentido de ser artista, ser profesor, ser investigador, ser curador, ser gestor, Ujú, esas otras cosas que hacen que que el arte sea posible. sí, Porque para que el arte sea posible,
Hay muchas personas haciendo Claro, muchas muchas cosas que no cosas. es solo producir arte, sino dándole una visibilidad, permitiendo que eso circule y tenga unos públicos, gestionando recursos para que los artistas puedan mostrar sus obras. Y nosotros, pues que estudiamos artes, pues creo que lo podemos hacer, no sé si mejor, pero lo podemos hacer bien también porque entendemos ese mundo de la creación desde nuestra formación. Claro. Y muy chévere también como nosotros a la final necesitamos de todos un poco, ¿no? No solo es como yo soy artista creadora, mi obra y pues me planto aquí, sino que de pronto necesito al colega que de pronto hace crítica, también el de la exposición, el que hace curaduría y también así mismo se va creando pues el mismo campo. Uno va también creando historia del arte a medida que uno va también siendo público y participando en estos espacios. Y con respecto a la curaduría, me gustaría que también nos contaras un poco lo que has hecho. Sabemos que estás ahorita pues activamente con Equipo Transistoria, un colectivo Transistoria, entonces cuéntanos también un poco cómo lo que se hace allí a nivel de la curaduría, cómo ha sido también tu participación en el colectivo. Sí, pues muchos de los caminos que yo siento de recorrido tienen que ver con las oportunidades que ofrece el campo artístico. Ok. Eh, el de curaduría, creo que bueno, Camilo Ordóñez hizo su tesis de maestría justamente haciendo una genealogía sobre la práctica curatorial, el ejercicio curatorial en Colombia. Y él ahí describe muy bien en algunos capítulos sí, cómo la curaduría no emerge porque a uno se le ocurrió ser curador de la nada, sino porque hay Ujú, una escena, porque nosotros nos formamos como artistas al final del siglo XX, inicios del siglo XXI, y, y ahí, por ejemplo, habían unos curadores que eran muy interesantes y se empezaba a hablar de curaduría, que era ser curador. Pues a mí me parecía fascinante también eso, como hacer lo que hace José Roca en el Banco de la República, traer unos artistas increíbles, hacer unas exposiciones increíbles que a uno le encantaban. Sí, pues por supuesto me enamoraba de los artistas, pero también entendía que detrás de eso había una cabeza pensando a quién invitar, cómo disponer. Y fuimos entendiendo también por cursos, por muchas cosas, porque también con Camilo cada uno estuvo en una escuela de guías, yo en la del Museo de Arte Moderno, Camilo en la del Museo Nacional. Y entonces eh, empezamos a entender que era ser curador, ¿sí? Que no es lo mismo que ser comisario, que no es lo mismo que hacer exposiciones eh, o gestor de exposiciones. Entonces, en ese escenario, un señor artista, es gran gestor de Colombia, al que le debemos, alguien debe estar en este momento, ojalá escribiendo una investigación sobre Jorge Jaramillo, que estudió artes. No recuerdo en dónde estudió Jorge Jaramillo Artes, pero él estuvo en muchos cargos de gerencias de áreas de artes plásticas. Él fue el que se inventó el premio Les Caballero. Dijo, necesitamos un premio para la gente que no es joven, porque ya tenemos premios de arte joven, necesitamos premio para unas personas que ya no son jóvenes, que tienen 35 más años, que tienen una trayectoria, necesitamos impulsar a esos artistas que no son jóvenes. Y él también después, en el año 2007, cuando yo estaba terminando mi maestría de Historia del Arte, creó un premio que se llamó Premio de Curaduría Histórica en la Fundación Gilberto Alzate Bendaño, que ahora existe, pero se llama de manera diferente. Y a ese premio, Camilo y yo, que éramos colegas acá en la Javeriana, cada uno presentó un proyecto. Él dice que yo me antojé también por él. O sea, que él me contó que él se iba a presentar y dije, ah, bueno, yo también me voy a presentar. Y yo me presenté con un proyecto que fue múltiples y originales, ujú, que no ganó premio, lo ganaron un colectivo de historiadores de la Nacional que se llamaba Taller de Historia Crítica, o se llama, no sé, se llamó creo. Y entonces eso también fue determinante, porque
Bueno, porque no ganamos, pero a mí me dieron el jurado dio una mención que no iban a dar, pero puso mención. Y entonces, como acá estábamos hablando de que teníamos que investigar, entonces yo le dije a mi jefe, listo, yo quiero hacer este proyecto. Y ya en la fuga, Jorge Jaramillo me acaba de decir que podemos hacer el proyecto con un acuerdo institucional, donde la fuga produce la exposición y la Javeriana produce el catálogo y les da horas de investigación pues a María Sol. Y mi jefe me dijo, pero tú no puedes investigar sola, porque aquí en la universidad no hay investigaciones solitarias. La Ok, investigación, y pues eso es un principio también, ya que es como común. Tú no investigas solo, tú investigas con otras personas, con estudiantes, armes un equipo. Entonces me dijo, tú tienes que trabajar con un profesor de la Javeriana. Y entonces yo, sí, entonces uno mira al lado a ver quién está por ahí, quién Ah, tiene Camilo. intereses parecidos. Y pues Ujú. Camilo daba acá historia del arte, daba precolombino. Pues ya nos conocíamos, yo ya sabía que él le gustaba. Y además yo dije, no, Camilo es muy bueno, porque digamos que yo me dediqué mucho desde que me gradué a la docencia y a estudiar y a hacer estos trabajos de investigación en historia del arte, pero Camilo era artista y es artista, ¿no? Entonces él tiene también su colectivo artístico hoy día y entonces es muy bueno para montar, porque, o sea, Claro, cuando ya fuimos al momento de se montar, dije, uy, fusionan. no, Camilo es clave, porque sinceramente no aprendí a usar el taladro en la universidad. Nadie me enseñó y no sé, no era Claro, no, necesario, no pegaba con cinta. Eh, sí aprendí a enmarcar, bueno, aprendí muchas cosas, pero así de montaje de montaje sabía no. poco. Y Camilo, yo sé que también le interesaba, él había trabajado con Gustavo Salamea, que es un artista curador. Yo trabajaba con Karen María, que era investigadora y curadora. Entonces yo tuve la intuición de que íbamos a hacer un buen equipo y en efecto, imagínense, 15 años ya llevamos Claro, trabajando juntos. un muy buen equipo. Entonces, con Camilo, sí, nuestro equipo de trabajo se dedica a hacer exposiciones y pues sí, como pensar, una cosa bonita que con Camilo creo que hemos, sí, como pensado es que se puede hacer historia del arte con curadurías. No, pues no es algo que tampoco nosotros nos inventamos como reflexión, pero digamos en Colombia, pues eso no se decía, no se declaraba, ¿no? Ya muchas personas lo declaran, nos interesa hacer la curaduría como una manera de hacer historia del arte porque hay un relato visual cuando tú Claro, construyes una exposición y pues a nosotros nos gusta escribir sobre eso con una manera que de alguna manera está más cercana a la oralidad. Nosotros escribimos mucho más cercano a la oralidad, o sea, nos gusta, o sea, por supuesto también, como dirían los estudiantes muy académicos, en el sentido de citar fuentes, por supuesto, porque es claro, que uno no se inventó todo, uno no descubrió todo, uno ha descubierto cosas o ve cosas porque otros las han descubierto y tienes que citarlas. O sea, es un derecho, ¿no? Es una obligación. O sea, la humanidad no se inventó sola, el arte no se inventó solo, la historia del arte no nos la inventamos nosotros. claro. Entonces, nos gusta también escribir, escribir artículos, escribir libros y ahora también cada vez más nos gusta como hacer museografía o hacer pintura, recrear piezas, Ok. como una cosa como también creativa, que Camilo insiste mucho, que es como hagamos pintudeditos, o sea, hagamos pinturas, hagamos cosas también en las exposiciones, porque también a eso es chévere, no, Claro, no solo la escritura y la reflexión y montar, sino también hacer manualidades. crear, Sí. sí. Y bueno, pues también, ¿cómo ves tú ahorita el campo de la curaduría? De pronto, a diferencia de esos primeros años que empiezas y que nos comentas, ¿cómo lo ves ahora? Pues están llamando todos los jefes y personas justo en este momento. No, por supuesto, estamos en otro momento. Nosotros sí nos formamos bajo una concepción y un modelo de la curaduría muy particular. Mm,
muy autoral, Ok. muy autoral en lo colectivo con Camilo, digamos. Hoy hay otro término que yo no he estudiado lo suficiente, que bueno, entiendo así a medias, pero no me he leído los libros que me explicarían bien qué es lo curatorial. Han salido libros que hablan de lo curatorial, que es una concepción, digamos, más expansiva de la curaduría, en el sentido de que la curaduría sí está pensando en exposiciones de arte y lo curatorial está pensando en lo que va más allá de las exposiciones de arte. La mediación también vincula la gestión y por supuesto que eso también hace parte o nosotros lo hemos pensado, pero para nosotros sí, no sé, como el lugar, la disposición espacial, lo escenográfico, lo museográfico de una exposición para nosotros es como nuestro lugar de volcar toda la creatividad. ¿No? Entonces, digamos que ahí hay ciertos actores del campo del arte que ven como una usurpación muy autoral del curador sobre las obras de arte, sobre los artistas, y también, pues, algunos lo consideran que es un lugar, pues sí, de poder, y lo es, evidentemente, pero todos ejercemos un ejercicio de poder. O sea, mejor dicho, todo el tiempo los humanos estamos incluyendo y Cierto. excluyendo algo. No podemos incluirlo todo, los artistas no pueden incluir todo, sí, o sea, ese ejercicio de poder es algo humano. Creo que Camilo lo desarrolla muy bien en su trabajo en su tesis de maestría, porque justamente se llama Relatos de Poder, Curaduría y Contexto en Colombia, si no estoy mal. Es el título de esa tesis. Y como dice José Roca, pues no se trata de esconder que uno no tiene un ejercicio de poder, sino qué es lo que uno hace con ese ejercicio de poder, cómo negocia con todo, ¿sí? Como no se trata de decir, no, no tenemos poder, sino, sí, Claro. hay un ejercicio de poder, hay un ejercicio de decisión, hay un ejercicio de selección y pues uno se, como los artistas también, uno se expone como curador. Entonces creo que ahora hay una onda más, porque, bueno, porque también son los tiempos en que todo debe ser horizontal y si no hay horizontalidad, no somos políticamente, no somos correctos. Ujú. Entonces hay una moralidad también en el mundo de hoy que a veces, si es sincera, chévere, pero si no es sincera, pues no es chévere. Y bueno, y ya. Y no me voy a extender en eso porque es más es complejo y puede ser muy abstracto para la gente. Ok, bueno, pues digamos que ya como para ir cerrando el espacio, de pronto, em, ¿qué consideraciones nos podrías compartir con respecto a las personas jóvenes que estamos viendo hoy tu podcast y que también nos gusta la investigación, eh, como la historiografía, también la curaduría, pues cómo también iniciamos en ello o cómo podríamos involucrarnos en el medio? No, pues algo muy sencillo es participar, ser público. eh, sí, muchas personas piensan que eso es importante porque haces relaciones sociales y sí, haces relaciones sociales y puedes hacer amigos, que hoy veo que la amistad es muy frágil y Mm. la confianza es muy frágil hoy con el mundo que tenemos y las redes y todas esas cosas ahí donde todos estamos haciendo juicios del otro. Pero más allá de las redes, porque yo creo que si uno participa, es público, y bueno, cada quien tiene que encontrar cuál es el mundo del arte que le interesa, porque uno es el mundo, sí, de los museos y de las galerías. Yo particularmente, yo sí le recomiendo a todos los estudiantes de artes visuales que vayan a ver exposiciones al Mambo mientras estudian, que vayan a ver exposiciones del Mambo. Todas las instituciones son problemáticas, tienen un ejercicio del poder, ¿sí? Pero pasan cosas ahí importantes. O sea, para mí fue muy importante ir a esos museos, vincularme a esos museos
Eso fue para mí importante, para otros compañeros míos no lo fue, se fueron a otros lugares. Pero si uno quiere ser artista, seguir participando, sí, o hacer parte del mundo del arte, uno tiene que preguntarse cuál es el mundo hoy, porque hoy el mundo del arte es mucho más diverso que el que a mí me tocó. Ok, ¿Sí? En mi mundo éramos menos artistas, habían menos carreras de artes, éramos menos egresados, éramos menos curadores, éramos menos artistas y tipos de artistas. Entonces, sí, lo primero que uno se tiene que preguntar es a cuál mundo del arte, cuál me interesa a mí, participar en él, ser público y estudiar, porque, porque hoy veo que también, bueno, sí, yo veo en los estudiantes, en mí misma, la capacidad de concentración del mundo de hoy es muy limitada, porque estamos todo el tiempo sobreestimulados del celular, nos llaman, nos escriben WhatsApp, es muy volátil la atención. tenemos que publicar algo en Instagram, tenemos que publicar algo en TikTok y ver las reacciones de todo eso. Entonces, para estudiar hay que desconectarse. De verdad, literalmente, yo a veces, o sea, lo hago, es como, bueno, tengo que calificar, me voy a desconectar de internet. Cero conexión en el computador de internet, el celular lejitos y me concentro y me rinde, porque a la gente hoy ahora no le rinde el tiempo porque estamos todo el tiempo haciendo mil tareas Claro, al mismo tiempo y no nos concentramos en hacer algo. Entonces, para estudiar, para aprender, sí creo que la concentración es importante. Creo que le hemos restado importancia a eso, a la concentración, al estudio, a estar con uno y uno pensar qué es lo que es importante para uno, porque hay tantos estímulos que uno no sabe qué es lo importante para uno. Como que uno cree que lo importante es esto, que es... Los estudiantes me hacen muchas preguntas de las redes, en una clase que se llama Seminario uno que es como mirar lo que han hecho como parar. Y les digo, esta clase no se trata de correr, sino de parar y mirar. De eso se trata esa clase, de mirar qué hemos hecho y encontrar cosas que hemos hecho, qué es lo que es importante de lo que hemos hecho en la carrera, en nuestra producción, cómo nos vinculamos con el campo, de qué somos públicos, qué artistas nos interesan, qué estén haciendo y mostrando en nuestra ciudad. Y los estudiantes a veces me preguntan, profe, pero deberíamos tener una página web de nuestro portafolio. Y yo les digo, o sea, si me preguntas a mí, yo diría, eso no es tan importante. Digamos, chévere que hagas tu portafolio, pero que hagas la página actualizada. Sí, no. O sea, el portafolio sí. ujú, Un portafolio esa es una clase como de séptimo semestre. Sí, ve haciendo tu portafolio, porque te va a servir para empezar a presentarte a convocatorias. claro, Pero sobre todo sufren porque hay muchos estudiantes que tienen muchos seguidores y muchos likes, pero también no todo el arte que uno hace, no todo lo que uno hace es para publicarlo en redes. Los trabajos de historia del arte pues no se publican, bueno, pues el podcast sí, pero, pero uno no publica un ensayo en redes, ¿sí? sí, O no, o las, no sé, ciertas obras son menos fotogénicas, grafiables. se llama, sí, fotogénicas, que tienen gracia fotográficamente. Las de ilustración, las de gráfica tienen mucha gracia en las redes y esos son los artistas que más likes seguramente tienes, pero si uno es artista sonoro, pues ¿qué va a publicar? ¿Sí? O bueno, no va a tener el mismo número de seguidores. Y pues uno no se puede guiar solamente porque para tener seguidores hay que hacer un tipo de arte. Sí, claro, O no. sea, por eso hay que preguntarse uno qué quiere, a qué se quiere dedicar, qué realmente le gusta a uno. Así muy Magis Ignaciano. ¿Cuál es tu gusto? ¿Qué es lo que a ti te gusta? No lo que a los otros les gusta, no a lo que el mundo le gusta. Claro. Y ahí entonces participar, socializar, estudiar. Estudiar para que tengas te nutras, te cultives, te enriquezcas como persona. No basta con las fachadas de que soy una gran persona en redes, ¿no? Si a mí me preguntan eso, no. O sea, uno ve que hay grandes artistas que no están en redes Sí, y son es grandes verdad. artistas. Claro, los jóvenes no lo van a conocer porque no tienen redes, pero son artistas que van a trascender.
Hoy es muy difícil saber qué va a trascender y qué no va a Sí, ¿no? Por lo trascender. que, pues es también muy volátil esto de los medios, de la información, de que, por ejemplo, yo hablo desde mi generación y estamos muy acostumbrados a que la mayoría de cosas se encuentran en Internet y si no está, pues de pronto no existe. Entonces, se me hace también muy chévere este ejercicio que estamos haciendo con el podcast porque es como decir, hombre, no, no es solo lo que nos cuentan, lo que encontramos en redes, lo que se encuentra o no se encuentra, sino que realmente allá afuera hay varias personas del medio que están trabajando arduamente, muy comprometidas y que están haciendo cosas. ¿Qué son esas cosas que de pronto desde uno como estudiante investigativo le llama la atención? Y cómo nosotros también hacemos parte de comentar, visibilizar de algún modo ese tipo de los trabajos que han hecho diferentes artistas, investigadores y curadores. Entonces, eso me Y parece chévere. otra cosa que le digo a los estudiantes antes de la página web, mucho más que preocuparte por hacer la página web, que es todo un trabajo, antes de ponerte a publicar todos los días para tener seguidores, hay que trabajar, hay que hacer el trabajo, o sea, hay que hacer arte, hay que, sí, y no hacer arte por... En primer semestre también me decían los estudiantes de este semestre como profe, pero es que todas las semanas tenemos que tener una idea para cada clase, no damos abasto, ya estamos hasta aquí. Yo como, entiendo, pero también varias cosas. Ustedes están en primer semestre, están haciendo ejercicios. Sí, ¿Sí? O sea, no es que estén haciendo una obra de arte cada semana para para todas las clases. Ustedes están aprendiendo, están en un momento de formación. Entonces también eh, compréndanlo desde ese lugar. Pero digamos que sí se siente hoy día que, ¿no? Todos tenemos que estar produciendo 5 cosas. Si un artista no hace 2 exposiciones, si un curador no hace 2 exposiciones al año, no está haciendo nada. ah, sí, Uno va al ritmo y se disfruta lo que hace, lo circula, ¿no? Lo goza, lo se calma un ratico, descansa un ratico para sí, poder tener tiempo de volver a hacer, como tener la energía para volver a hacer otra cosa. Entonces, sí, trabajar, hacer un trabajo real, que también las redes distorsionaron eso. sí, un montón. Uno ve que la gente hace cosas por las redes, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues María Sol, muchas gracias. Agradecerte también por este espacio porque para mí, y pues para nuestros compañeros del podcast que lo están también viendo, es muy importante que pues o sea, que podamos conversar contigo, que nos cuentes también en base a tu experiencia, tus anécdotas, lo que tú consideras con respecto al campo del arte, lo que nos has compartido hoy. Es muy valioso para nosotros y nada, primeramente agradecerte por tu tiempo, también por el espacio y pues por estar aquí presente y hacer parte de este proyecto del podcast. Bueno, vale, pues muchas gracias también a ustedes. Ojalá estas palabras aquí que hemos intercambiado pues sean importantes o valiosas. No sé si lo sean, la verdad. Ojalá, pues igual. eh, es lo que, bueno, les he compartido lo que yo hago, lo que pienso. Y bueno, también bonito que haya más intercambios entre la Universidad Javeriana y la SAP, porque hay un acuerdo institucional que no se ha aprovechado suficientemente. El reciente jefe coordinador de artes plásticas y visuales descubrió que existía y entonces ahora este semestre hubo unos estudiantes que vinieron a la Javeriana y pues la idea es que también los estudiantes de la Javeriana van allá y pues obviamente que también compartamos porque tenemos salas de exposiciones, cada una, cada facultad. Por ejemplo, ahí también, ¿no? Se crean espacios para Claro, entender cómo otros estudian, otros tienen otras preguntas, pero a la final podemos tener cosas muy en común. claro, y muy interesantes, ¿no? Que enriquecen pues nuestro campo de estudio que nos gusta y lo que nos llama la atención, que son las artes. Bueno, gracias. Hasta pronto. Gracias.